escuchamos el ambiente de lo que se ha vivido durante esta jornada en el Congreso Nacional. No son barras bravas, son representantes de los distintos sectores políticos y también de organizaciones que llegaron al Congreso cuando se presentó un proyecto que es impulsado por representantes del Frente Amplio y de otros partidos como el Partido Comunista para la despenalización del aborto más allá de las 3 causales. Es un proyecto que ya se venía anunciando desde hace algún tiempo. Hoy se concreta el ingreso de este documento al Congreso y generó, como siempre ocurre con este tema, una serie de reacciones a favor y en contra. Fue una especie de guerra de pañuelos también, porque ya conocemos básicamente lo mismo que ocurrió en Argentina con esta discusión, que el símbolo de quienes están por aprobar un proyecto de despenalización del aborto es el pañuelo verde, y quienes se oponen sacaron como reacción un pañuelo celeste con la consigna por las 2 vidas. Y es lo que se vio durante esta jornada. Esa fue la fotografía, los 2 grupos enfrentados con distintos ahí cánticos, con distintas consignas, afortunadamente dentro de un ambiente de respeto dentro de todo, pero dando, me parece que el inicio a lo que va a ser una discusión intensa. Ya vimos lo que sucedió en nuestro país con la discusión del proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, que actualmente sabemos es ley, que generó una serie de pasiones a la hora de la discusión en el Congreso, y ahora comienza un camino que se ve bastante difícil, cuesta arriba, pero que es necesario también poner sobre la mesa, poner en la discusión en el Congreso, porque tiene que ver con una situación que se vive día a día en nuestro país, al igual que en muchos países del mundo, Gerson. Así que esto yo creo que va a tener para harto rato, ¿no? Porque sabemos que es un tema que además mezcla convicciones personales, religiosas, de salud pública. Hay varios temas ahí que están político-religiosas unidos, exactamente, que están unidos cuando se discute estos temas, así que probablemente va a ser una discusión muy intensa la que se dé en el Congreso a propósito de esto. Sí, diferencia primera en relación al proyecto de aborto en 3 causales es que el anterior se dio en un ambiente netamente electoral, presidencial. Lo otro entra donde tienen que entrar estas discusiones de lleno al Parlamento, y ahí va a haber una pugna de poderes más allá de los argumentos y los votos que puedan tener las distintas posiciones, sino precisamente con los instrumentos de poder. Primero tiene que vencer barreras en el Congreso, pero además está el Tribunal Constitucional, además está incluso la posibilidad de veto presidencial. Pero lo cierto es que en esta sociedad y en todas las sociedades modernas el aborto existe, el aborto más allá de las 3 causales, se practica de manera clandestina, indiscriminada, como quieran, pero se practica. No es cruento como fue y se caricaturiza muchas veces al aborto, muchas veces como fue, por ejemplo, en la década de los 80, los 90, donde se descubrían clínicas clandestinas, en fin. No es quirúrgico ni extractivo, se hace con métodos farmacológicos, con pastillas conseguidas en internet, en el mercado negro, sin saber lo que se consume. Por lo tanto, es peligroso, y eso es un punto que es parte de la argumentación de quienes impulsan este proyecto. Se practica, ya decíamos, de manera clandestina, pero de manera desigual. Es decir, quienes tienen recursos lo pueden practicar independiente de sus convicciones muchas veces, para ser bien franco. Sí. Yo puedo de la boca para afuera defenderlo, pero en realidad si alguien cercano a mí, digamos, tiene algún problema o considera que esto es un problema, puede abortar. Eso es más o menos el contexto en el que se da esta discusión. Y lo otro es ya más bien sobre cómo se dan las cosas en Chile. Fíjate, y lo recordábamos cuando discutíamos el tema del aborto en 3 causales, sobre todo en el aborto terapéutico, que existía en Chile desde muy tempranas épocas. Carlos Ibáñez del Campo ya se integró en el aborto terapéutico, en los 60 se perfeccionó, y recién en el 89 se penalizó. Se intentó hacer un guiño, ¿te acuerdas ahí con Merino y el cardenal Medina, un guiño a la Avenida del Papa? No le resultó, ni siquiera teniendo todas las de ganar o de imponer esa norma de penalizar el aborto terapéutico, pero dentro de las leyes de amarre sí se hizo en 1989, ese va en el contexto, no olvidar. Y lo otro
mirando también realidades que generalmente son, no sé, siempre se tienen como referente, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos. Para muchas realidades, la Corte Suprema de Estados Unidos, en enero de 1973, determinó el aborto libre, ¿ah? y para todos los estados, como norma obligatoria. Entonces, y también a partir de las 14 semanas, 3 meses, por una razón bien científica, se determinó que a partir de esa edad de gestación, los 3 meses, el feto ya tenía todas sus conexiones, en fin, medulares y neurológicas que le permitían sobrevivir fuera del vientre materno sin la madre. Claro. Podría hacerlo. Por eso se establecen plazos. Es el límite, por eso las 14 semanas. Pero insisto, el tema más pedregoso acá va a ser toda la pugna de poderes en relación a los instrumentos institucionales que tienden a ser conservadores y contramayoritarios para hacer valer posiciones más allá de lo que piense la ciudadanía, más allá de los votos que se puedan conseguir incluso en el Parlamento. Claro, es importante lo que tú mencionas en relación a los plazos que considera el proyecto que se ingresó al Congreso, porque es la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Y es bueno decirlo porque aquí muchas veces se habla sin mucho argumento o antecedente concreto, es que esto va a ser una cosa... Se tergiversa más bien, se caricaturiza, digamos. Y a propósito algunos exacto, también, ¿no? De que van a ir mujeres prácticamente de 8 meses a hacerse abortos, o que esto va a ser así ya llegar y llevar y va a ser casi que un deporte nacional. Me parece que es bueno volver a insistir que cada vez que una mujer toma una determinación de hacer un aborto, siempre es difícil esa decisión, pero es una decisión que es muy personal y que por lo mismo a mí me parece tiene que ser respetada en ese sentido. Lo otro es que lo que se busca es despenalizar el aborto, porque lo que ocurre hasta el día de hoy es que hay una criminalización de las mujeres que abortan. Entonces, cuando uno piensa en mujeres que están pasando situaciones difíciles, sumamente duras, que las llevan a tomar una decisión como esa, muchas de ellas jóvenes y además en situación de pobreza, tener que además enfrentar un proceso judicial, ser perseguidas como criminales por este hecho, me parece que es sumamente cruel y de una falta de empatía también respecto a lo que hay detrás. Y aquí también hay un tema de seguridad y de salud, porque efectivamente en Chile han ido disminuyendo las tasas de mortalidad por aborto, pero sigue siendo una realidad. Más allá de cuántas son las personas y las mujeres que lo hacen, porque hay cifras ahí bien contradictorias y no quiero entrar a polemizar en eso, pero las mujeres sí se hacen abortos, aunque algunos quieran negar esa realidad. Lo dijo, recordemos, la ex ministra de Salud, Elia Molina, que le costó finalmente el cargo en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, cuando dijo que en todas las clínicas cuicas muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Y hay muchas personas que saben que eso es cierto y que ahí hay un sesgo socioeconómico, es decir, quienes tienen los recursos tienen la seguridad. El aborto se da igual, la diferencia es cuál es el riesgo que hay en las personas que tienen los recursos para ir a una clínica cuica, como dijo Elia Molina, para salir del país y hacerlo de manera segura, o las personas que lo tienen que hacer en situaciones de vulnerabilidad total. Y porque, de acuerdo a las cifras que entrega la propia Organización Mundial de la Salud, entre 2010 y 2014, para dar cifras concretas, se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos. Y el 97% de esos abortos fueron en países en vías de desarrollo, en América Latina, en África y en Asia. Y lo que está demostrado de acuerdo a la experiencia es que los países que tienen la legislación más restrictiva, es decir, más dura, donde no hay posibilidades de que las mujeres puedan hacerse abortos y que son perseguidas criminalmente, es donde se producen mayor cantidad de problemas en la salud de las mujeres y incluso que las terminan llevando a la muerte, a diferencia de lo que ocurre en países más desarrollados, donde se realizan abortos, pero se hacen de manera segura y las cifras no varían significativamente. Y ese me parece que es un punto bien importante. Una mujer que va a hacerse un aborto lo va a hacer con o sin
la ley. El tema es cuáles son las condiciones en las que ella puede estar. Y ahí me parece que es un tema que inevitablemente hay que conversar. No sabemos si esto va a avanzar en el corto plazo, en el mediano, en el largo plazo, pero sí me parece que es un tema que no se puede evadir. No, que pues es una algo, realidad, que y es hay que algo que se discutirlo, ha tratado de enfrentarlo, hacer, ¿no? Evadir el tema, es decir, que esto no puede ser discutido, me parece que tiene que ser discutido y vamos a ver si estamos o no en condiciones de avanzar en este aspecto. Sí, se nos olvidaba una parte, Andrea, que es la contraparte, precisamente la contrapartida de esta iniciativa del aborto libre a partir de o hasta las 14 semanas, que es la reforma constitucional que anunció la bancada de diputados de la UDI, que busca modificar el artículo 19 de la Constitución y establecer que la ley protege la vida del que está por nacer, pero desde el momento de la concepción y hasta su muerte natural. Palabras mayores, una modificación a la Carta Fundamental, pero aparece como primera contrapartida ante este proyecto que fue ya presentado, vio la luz en el día de hoy.